Bienvenidos a un nuevo programa de Sintonía Divina. Esta semana el Evangelio nos llamará a ponernos en camino. Jesús, de manera itinerante, no se detiene y en el camino envía, forma a sus discípulos, les advierte, los fortalece y consuela a todos los que le siguen. Y a cada uno de nosotros, como a los discípulos de entonces, nos dice: la mies es abundante y yo te envío como oveja en medio de lobos. Asimismo nos advierte que no tengamos miedo, porque quien camina con Jesús lleva paz, lleva vida y lleva la fuerza del Espíritu Santo, que es lo más importante. Por eso, al final, vamos a hacer una oración muy especial que te pido que nos acompañes para pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A lo largo de los días de la semana veremos cómo la fe transforma realidades imposibles, cómo el Señor nos llama por nuestro nombre, cómo nos invita a darlo todo gratuitamente y cómo además nos sostiene en medio de las pruebas. Así de personal es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta semana también veremos cómo responder a una pregunta que tú y yo tenemos. ¿Quieres saber cómo tu nombre ya mismo puede estar inscrito en el cielo? Esta semana Jesús nos lo revelará. Sí, pues, esta 14ª semana de tiempo ordinario es una verdadera invitación a vivir sin miedo, a predicar con valentía y a confiar profundamente que nuestra vida está en las manos del Padre. Así que, con el corazón abierto, con la palabra en los labios y con la mirada puesta en el reino, empecemos juntos esta sintonía divina. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente en paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Mis hermanos, con esta lectura nos damos cuenta cómo Jesús nos envía, sí, nos envía a ti y a mí, con autoridad, pero también con pobreza, para anunciar con alegría que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Justamente este pasaje revela
que en este momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, está ampliando su misión más allá del círculo de los 12. Los 12 apóstoles, porque envía a 72 discípulos, dice, anticipando la vocación universal de nuestra Iglesia Católica. Y esto lo confirma de esa forma el numeral 765 del Catecismo de la Iglesia, que dice: el Señor dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos, los 72, participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su muerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Fíjate, vamos por partes, ¿no? Primero, el número 72 acabamos de escuchar, según la tradición judía, representa, más allá de las 12 tribus, representa a todas las naciones del mundo conocido en ese momento. Es un envío misionero urgente, pero austero, confiando totalmente en la providencia de Dios. Jesús da indicaciones muy claras. Deben ir de dos en dos. ¿Por qué? Porque la misión es comunitaria. Allí donde se necesita la caridad y el amor a Dios y al prójimo. Por eso que van de dos en dos, porque si envía uno solo, allí no hay cómo hacer caridad ni tener amor. Y los envía sin bienes, sin distracciones. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. Deben buscar y reconocer a los que están abiertos a la paz de Dios, a recibir la paz de Dios. Sí, pues, porque la evangelización no es forzada, ni para hacerla ni para recibirla. Por eso, si a ustedes no los reciben, dice el Señor, deben seguir su camino, pero dejando claro que el reino ha llegado incluso para quienes rechazan la idea del reino. Y número dos, un segundo momento es cuando regresan los discípulos y revelan algo sumamente impresionante, porque han experimentado el poder del santísimo nombre de Jesús, están actuando en el nombre del santísimo nombre de Jesús. Pero Jesús los corrige con ternura y sabiduría, dándoles una gran noticia. Les dice, no estén alegres porque se les sometan los espíritus, no, estén alegres porque sus nombres ya están inscritos en el cielo. Eso quiere decir que el verdadero motivo de alegría no está en el poder espiritual recibido, sino en que nuestros nombres ya están inscritos en el cielo. Es decir, que estamos en comunión con Dios, todos aquellos que nos acogemos a Él y a su palabra. Por eso la importancia de este programa. Este evangelio es un espejo de la iglesia de hoy, porque todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros enviados a anunciar el evangelio. Y no desde un poder, desde una autoridad, no. No desde el conocimiento o la abundancia, no, sino desde la confianza radical en nuestro Padre Providente. Y hoy, como ayer, el mundo necesita testigos auténticos que lleven paz, que lleven sanación, que lleven esperanza, sin imponerse, pero con firmeza en el camino, la verdad y la vida. Nuestra vida cristiana también debe ser una práctica de vivir en ese equilibrio, ¿sí? Jesús nos da poder, es cierto, pero lo central aquí es la comunión con Él. ¿Quieres saber ya mismo cómo puede estar tu nombre inscrito en el cielo? Jesús te lo dijo. Vivir desde la alegría de sabernos amados por Dios nuestro Padre. Por eso te pregunto,
¿Estamos llevando paz a nuestros hogares, para empezar? ¿O vivimos la fe como un simple mérito que es acumulable para la vida eterna? Jesús nos recuerda hoy día que el Evangelio es principalmente servicio gratuito. No es conocimiento intelectual, no es dominio, no es poder. Mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Mis hermanos, seguimos hablando de la fe, ¿verdad? Como la semana pasada. La fe que se da a partir de hechos significativos en la vida de nuestro Señor y Dios, Dios mío. ¿Quién se atreve a tocar a Jesús? Es un gran desafío, ¿no? Tocar a Jesús con fe. Pero estoy seguro que si hacemos ese esfuerzo por tocar a Jesús, por entrar en contacto con Él, con su vida, con su palabra, con su misterio, abriremos paso al poder de la vida verdadera, esa vida que transforma y sana, venciendo cualquier desesperanza. Recuerdo mucho lo que decía el Papa Benedicto XVI, que Jesucristo vino para vencer el mal desde la raíz. Y las curaciones que estamos leyendo, las resurrecciones que están narradas en los evangelios, es un anticipo de su victoria obtenida a través de su muerte y su resurrección. Y justamente este pasaje de Mateo entrelaza muy bonito, de una manera narrativa muy simpática, dos milagros portentosos que tienen un mismo núcleo. ¿Cuál es el núcleo en estos dos milagros? La fe audaz que mueve a buscar a Jesús, incluso cuando todo parece perdido. En el primer caso, se trata de un jefe de la sinagoga. Probablemente ya oímos hablar de Jairo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y en el de Lucas, capítulo 8. Jairo reconoce en Jesús la última esperanza para su hija recién fallecida. Y esta actitud revela una apertura espiritual auténtica y radical. Un jefe judío se arrodilla ante el Mesías públicamente, un Mesías que es un profeta itinerante, reconocido por algunos, pero por otros rechazado. Mientras Jesús camina hacia la casa de Jairo para ir a ver qué pasaba con la hija de este jefe, una mujer marginada por su enfermedad, por su impureza legal, de acuerdo con Levítico capítulo 15, que habla de la ley de la impureza por padecer flujos de sangre, y esta mujer padecía de flujos de sangre de manera crónica, ¿no? Por eso imagínate tener hemorragias durante 12 años, y en un pueblo como el judío, declarada la impureza de esta persona de manera permanente, ella no podía acercarse a nadie, y mucho menos tocar
a alguien porque lo hacía impuro. Todas las personas se corrían de ella, la discriminaban, la marginaban y era una persona socialmente angulada. Estaba en una situación verdaderamente desesperada, pero se arma de valor para tocar a Jesús, tocarle los vestidos y toca el borde de su manto. Este gesto tan simple, tan pequeño, pero cargado de fe, no ha buscado interrumpir, sino acercarse al poder que emana de Jesús. Por eso no debemos minimizar la fe popular, la fe que busca tocar las imágenes o las vestiduras santas o las reliquias o la cruz o al Señor de los Milagros, una tradición tan difundida en nuestro país. Jesús no reprende a esta mujer. Si bien es cierto, su actuar es inadecuado, de acuerdo con la ley judía, obviamente que sí lo es, Jesús la mira, voltea y la mira con ternura y la declara su hija, y la rescata. Le devuelve su dignidad de persona, pues estaba impedida de llevar una vida normal. Hija mía, tu fe te ha salvado. Y al llegar a la casa de Jairo, el jefe judío, la niña estaba muerta. Y Jesús enfrenta el ridículo de decir que la niña no está muerta, porque él revela una verdad mayor. Para Dios la muerte no es el final. Y dice, esta niña está dormida, con lo que está proclamando el poder de Dios para resucitar y para, además, sanar y resucitar a otros. Jesús no solo sana, sino que además devuelve la vida. ¿Sí? ¿Lo escuchaste bien? Este evangelio nos habló directamente a quienes creemos en algún momento que todo está perdido, o que por enfermedades crónicas, o por duelo, o por pérdidas, o por crisis familiares, todo está perdido. Y no. Fíjate cuán generoso es nuestro Señor Jesús, que no solo escucha a quien clama, sino se deja tocar, se deja alcanzar por una fe que no se rinde. Hoy en día muchos vivimos como la hemorroísa, con sufrimientos ocultos, aislados, sin fuerza ni voz, pero este texto es una verdadera invitación a acercarnos, aunque sea por la espalda, a tocar el manto de Jesús con fe. Este texto también nos habla de cómo Jesús afirma la vida aún en medio de la muerte. Y cabe preguntarnos si tenemos esa fe que no se deja paralizar por las risas de otros, por el escepticismo de los demás. Tú y yo debemos preguntarnos si somos capaces de creer que algo nuevo puede comenzar, aunque todo parezca terminado. En aquel tiempo le presentaron un mudo endemoniado, y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mis hermanos, en esta lectura vamos a ver cómo Jesús es profundamente conmovido por la compasión.
¿Escuchaste bien? Debido a la profunda compasión, se sintió llamado a seguir sanando y llamando más obreros para su mies. Aquí vamos a ver claramente cómo la misión cristiana nace del amor que ve al pueblo herido, el amor de Jesús que ve al pueblo lastimado. Este texto une dos escenas. Primero, un exorcismo que se da respecto de un mudo endemoniado. Y segundo, se nos da un resumen de la misión de Jesús, que es enseñar en las sinagogas, proclamar la buena nueva del reino y sanar toda dolencia, toda enfermedad, toda muerte. La curación del endemoniado mudo representa la recuperación de la facultad de hablar y la libertad interior, en contraste con el poder que anula, con el poder que aísla, con el poder satánico que enmudece y somete. Pero fíjate la reacción del pueblo. Por un lado es de asombro y de admiración, mientras que los fariseos, atrapados en su legalismo, en su envidia, rechazan el milagro atribuyéndolo al demonio, lo cual ya va preludiando una acusación de blasfemia contra Jesús que luego podemos leer en Mateo 12, que será motivo de conflicto y de acusación para acabar con la vida de Jesús. Jesús no se detiene ante las críticas y sigue recorriendo las ciudades, las aldeas, enseñando, sanando y proclamando el reino a todos. Este andar, esta itinerancia es esencial, mis hermanos, porque el Evangelio no se impone desde el centro del poder, desde un trono, sino que se ofrece desde la itinerancia, desde la cercanía y la compasión. La médula, el corazón de esta lectura está en la mirada de Jesús sobre la multitud, multitud que él visitaba en este andar, en esta itinerancia, pero dice que él los sintió vejados, abatidos, dolidos, lastimados como ovejas sin pastor. Aquí aparece además una de las oraciones más importantes que estamos repitiendo respecto del día domingo de Lucas. Acá lo estamos repitiendo en la pluma de Mateo. Había tanta compasión en Jesús que él se siente movido a orar y a invitar a orar para que el dueño de la mies envíe más obreros. Y es lo que vamos a hacer hoy día al final de este programa. Jesús no lo resuelve todo solo, no, nos invita a nosotros a ser sus discípulos y a entrar en esta lógica del envío, a participar del cuidado, la sanación y el pastoreo de su pueblo. Y hoy, como ayer, hay multitudes heridas, confundidas, manipuladas o simplemente olvidadas. Jesús sigue viendo con compasión a los que sufren en silencio, como este mudo endemoniado. Su mirada no es de juicio, sino de ternura y de un poder que transforma, un poder que sana. Y a ti y a mí nos invita a mirar como Él mira, a ver el dolor oculto en los demás tras las apariencias. Por eso este texto realmente es un desafío a salir del juicio fácil como los fariseos y a movernos y a sentirnos movidos, conmovidos por la compasión. Y nos invita a orar, sí, pero también a hacer respuesta. Oremos para que el dueño de la mies envíe más obreros, pero también nos invita a dar una respuesta. Esa respuesta tiene que estar dada en nuestra propia casa, en el trabajo,
en la parroquia, porque hay gente que necesita pastores, hombres y mujeres que hablen de vida, que hablen de verdad y escuchen además con el corazón, pero especialmente que acompañen a los que están abatidos. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamar que ha llegado el reino de los cielos. Mis hermanitos, esta lectura es la que nos narra cómo Jesús, con toda precisión y por su propio nombre, llama a sus apóstoles y los envía, nos lo repite esta lectura, con autoridad. Entonces, la misión nace del encuentro con Cristo, del encuentro personal con Él. Pero a partir de este pasaje, vamos a ir leyendo lo que se llama el discurso misionero de Jesús del Evangelio de Mateo, por el cual Jesús llama a cada uno de sus discípulos, en este caso llama a 12 apóstoles y los envía a la misión. Fíjate bien, la misión no es una iniciativa humana, sino que comienza con una llamada y un envío hechos por el mismo Jesús. Él elige a los 12, es un número que evoca, como ya lo dijimos, a las 12 tribus de Israel, pero indicando aquí que se está dando inicio a un nuevo pueblo de Dios. Ya no son las 12 tribus de Israel, sino son los 12 apóstoles sobre los cuales se va a fundar la nueva iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y como veíamos en la lectura del domingo y en esta, la autoridad que Jesús concede no es una autoridad política, social, económica, monárquica, no, es una autoridad espiritual. Porque otorga a Jesús el poder para expulsar demonios, para sanar dolencias. Y estos son signos visibles de la irrupción del reino de Dios entre nosotros. El poder espiritual que reciben los apóstoles no es para engrandecerse, sino para servir y liberar. Curiosamente, Jesús limita este envío al pueblo de Israel y les llama a las ovejas descarriadas de Israel. Y no es por un tema de exclusión, sino por un principio pedagógico. Toma nota de esto, la salvación comienza desde dentro del pueblo de la promesa, el pueblo elegido, para luego ir extendiéndose a todos los pueblos, como se verá en el envío universal después de la resurrección de Jesús, en Mateo 28, donde Jesús instruyó a sus discípulos a ir por todo el mundo y a bautizar a los miembros de todas las naciones, ¿no? En este pasaje se nombra a uno por uno a todos los apóstoles, y esto resalta el carácter personalísimo del llamado. Cada apóstol con su historia, con su carácter, con sus debilidades, es llamado por su nombre propio, incluso Judas, el que lo traicionará. Este es un detalle que nos habla de la libertad humana para acoger el plan de Dios. Este justamente es el plan de Dios, que seamos libres para elegir seguir o no seguir a Dios. Por eso
esta semana y especialmente en esta lectura, se nos interpela directamente si nosotros también hemos sido llamados por nuestro propio nombre desde nuestro bautismo. Cuando nos dicen yo te bautizo a ti, Wilber, para ser parte del anuncio del reino, se pronuncia nuestro nombre. Y esto nos hace, a mí particularmente, me hace recordar que Jesús no llama a los perfectos, no llama a los buenos, llama a los que están disponibles, que muestran, como lo vimos hace 2 semanas, que muestran disponibilidad y que sienten que la fe no es una herencia pasiva, sino una vocación a la actividad por Jesús. Muchos hoy viven como ovejas sin pastor y Jesús sigue llamando obreros y lo hace poniendo nombres muy concretos. Tu nombre, mi nombre. Por eso vivamos nuestra fe como enviados y no como meros observadores, ya que se nos ha dado autoridad no para dominar, sino para sanar y liberar a otros con nuestra palabra, con nuestra escucha, pero principalmente con nuestra presencia activa. Y así como se nos ha enseñado hoy, la misión va a tener etapas o capas. Primero hay que comenzar con los más cercanos, con aquellos que el Señor nos pone a nuestro alcance cada día, porque el anuncio del reino se hace con humildad, con decisión y también acuérdate que te han llamado con tu propio nombre. Voy a pedirles que me acompañen a leer el numeral 562 del Catecismo, en donde se lee lo siguiente: los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso, somos integrados en los misterios de su vida, ya que con Él estamos identificados, muertos y resucitados, hasta que reinemos con Él. Continuamos. Dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja de oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Seguimos, mis hermanos, con la lectura del discurso misionero iniciado ayer por Jesucristo. Para anunciar el Evangelio, se nos dice que hemos recibido un don gratuito que se anuncia con sencillez, con autoridad, con paz. Esta es la forma como camina, podríamos decir, un verdadero misionero de Cristo. Jesús continúa instruyendo a los 12, pero ahora Él quiere profundizar en el modo de vivir de la misión, ¿no? Porque no basta con proclamar, no basta con decir, ha llegado el reino de los cielos. No. Hay que confirmar esa proclamación con signos de sanación, de vida, de pureza,
de liberación. Se nos da un poder, porque el anuncio del reino no se reduce a meras palabras, sino que va acompañado de hechos que manifiestan la presencia de Dios entre los hombres. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis entonces. Esta frase es el corazón de la espiritualidad del apóstol. Aquí Jesús nos recuerda que todo lo recibido, la vida, la fe, los dones, la autoridad, todo es pura gracia. Por lo tanto, no se negocian, no se cobran, no se usan para engrandecerse, acumular poder, no. El Evangelio es un tesoro, pero es un regalo para regalar. Y eso lo ratifica el numeral 2121 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde se nos cuenta acerca de la simonía, lo que se conoció como la simonía, ¿no? Que nos remite a confrontar Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 9 al 24. Y esta simonía se refería a la compra y venta de cosas espirituales, en la usanza de Simón el Mago, que quiso comprar poder espiritual que se le había dotado a los apóstoles. Pero Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pero no. Y esto se ajusta a lo que Jesús decía: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y remata el 21-21 del Catecismo, diciendo: es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o como un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Y de esta manera sabemos que solo es posible darlo gratuitamente. Inmediatamente después Jesús describe un estilo de vida sobrio, austero, pero confiado en la providencia divina, sin riquezas, sin reservas ni planificaciones humanas excesivas. El apóstol debe vivir apoyado, sustentado en la providencia divina, confiado en la acogida de los pueblos y ofreciendo siempre el don de la paz. Allá donde vayan, den la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No fuercen ni la impongan. Si reciben de ustedes este don de la paz, dice el Señor, esa paz transformará la casa. Y si no, el enviado no perderá su paz, porque esa paz volverá a él. Finalmente Jesús nos habla del juicio. El juicio que afrontará todo ser humano, y si aceptó o rechazó el Evangelio tendrá consecuencias. Por supuesto que sí. El reino es un regalo, pero también es una responsabilidad frente a la acogida de ese regalo. Así que hagamos el propósito de vivir la fe que hemos recibido, porque esta no es un privilegio. Por eso la debemos de ofrecer como un don. Y vayamos a contracorriente en un mundo donde todo se mide por lo económico, por el valor. Jesús nos recuerda que el Evangelio ni se compra ni se vende. Su autenticidad está en la gratuidad del mensaje, la entrega sencilla, la humildad del que sabe que sirve y no se sirve de lo que sabe. Lo recomendable es un estilo de vida cristiano ligero, confiado, pacificador. El apóstol no va con estrategias comerciales, sino con un poder de paz y verdad. ¿Llevamos paz allá donde vamos? Te recuerdo algo. El anuncio del reino no es algo irrelevante. Hay que acogerlo o rechazarlo.
y según nuestra disponibilidad se marcará la diferencia eterna. Pero ello no debe generarnos miedo, como vamos a ver en las lecturas siguientes. Esto no es para generarnos un miedo, sino una urgencia misionera, porque muchos necesitan la paz que solo Cristo puede dar, la luz de Cristo, y nosotros hemos sido enviados con ese tesoro en las manos. Jesús dijo a sus discípulos, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en estos persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¡Qué texto tan rico! Lleno de simbolismo acerca de lo que los cristianos debemos de tener claro. Puntualmente, nuestra misión será motivo de conflicto. Sí, pues el mundo estará en contra nuestra y nos pondrá piedras en el camino, eso está claro. El discípulo de Cristo no huye del conflicto. Al contrario, dice Jesús, confíen en el Espíritu Santo, no tengan miedo, y el que persevere hasta el final con valentía, ese será salvado. Por eso Jesús no nos oculta la verdad. Como nos ama, a nosotros, sus discípulos, nos revela que la misión implicará oposición, sufrimiento, rechazo, burlas del mundo. Mis hermanos, el reino de Dios se anuncia en medio de una realidad, lo mundano. El mundo muchas veces rechaza al Evangelio, porque el Evangelio incomoda al mundo, porque el Evangelio tocará estructuras de poder, conveniencias, estructuras de explotación, intereses egoístas, idolatrías, vanidades. Por eso dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ante esto, Jesús nos revela cómo actuar sin miedo, sin temores, pero también sin violencia, con sabiduría, con pureza, porque nos dice, sean prudentes, sean astutos como serpientes, mas sencillos como palomas. Lejos de ser paradójicas estas palabras, nos dice que ambas actitudes se complementan, ¿no? Porque la serpiente representa la astucia, la capacidad de leer entre líneas, en el entorno, y de protegerse sin ingenuidad. Por otro lado, la paloma representa la pureza en la intención, la ausencia de doblez, la ausencia de manipulación. Jesús nos previene de una persecución judicial, religiosa, familiar, social, económica. Es un lenguaje, si quieren, escatológico, pero realista, porque el seguimiento a Cristo generará división incluso entre los más cercanos, entre hermanos, padres e hijos, etc. Pero la promesa central es esta. No seréis vosotros los que hablaréis, sino
el Espíritu del Padre hablará en vosotros. El Espíritu Santo, sí, porque el discípulo está habitado por una fuerza que no viene de sí mismo, por un conocimiento que no viene de sí mismo, una idea, una palabra que no viene de sí mismo, sino de Dios. Pero cuidado, porque la persecución no es el fin del Evangelio, sino un espacio donde se podrá dar testimonio de lo que hemos recibido. Un espacio en el que Jesús nos anima a seguir caminando, a no detenernos, sino a confiar en la venida del Hijo del Hombre, que significa tanto el juicio de la historia como la victoria definitiva de Dios. Estoy seguro que muchos nos enfrentamos a ambientes hostiles todos los días, a personas que son indiferentes a la fe. Sí, es muy probable. Por eso la promesa aquí nos es de una vida fácil. ¿Se acuerdan que la semana decíamos que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza? Ni siquiera como los zorros, ¿no? Que tienen una madriguera, o las aves que tienen un nido. La promesa es de una presencia interior del Espíritu Santo, pues, que nos va a sostener en medio del conflicto. Por eso, nuestro mundo necesita de discípulos valientes, lúcidos, que no se dejen arrastrar por el miedo, ni que respondan al mal con violencia. Ahí va la advertencia: sean prudentes como serpientes, que significa discernir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo resistir y cuándo marcharse. Ser sencillos como palomas significa mantener la pureza, el corazón limpio del que habla la bienaventuranza, libres de todo odio, llenos de paz incluso en la persecución. Este evangelio, qué gran consuelo nos alcanza, porque no estamos ni estaremos solos. El Espíritu de Dios hablará en nosotros, hablará por nosotros, y nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, no dependerá solo de nuestra fuerza, sino de nuestra docilidad. Y Jesús nos promete, qué lindo esto que nos promete, y lo veremos claro en la próxima lectura: el que persevere hasta el fin, se salva. Jesús dijo a sus apóstoles: Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa forma de cerrar esta semana. Se cierra el discurso misionero de Jesús y se nos recuerda que los apóstoles no estaremos exentos de pruebas, pero no debemos temer, porque estamos en manos de un Padre que es puro amor, pura providencia, y el discípulo es llamado a dar testimonio con valentía. Jesús recuerda a sus apóstoles que el discipulado implica plena identificación con Él,
y también en el sufrimiento y en la incomprensión. Dice, si al dueño de la casa le llaman Belcebú, ¿qué no harán con los criados? Esta es una advertencia clara. Seguir a Jesús no es una vida de prestigio social, de digamos, renombre para los hombres. No, es cargar la cruz del rechazo, así como él mismo la tuvo que cargar. 3 veces aparece en este pasaje una misma exhortación, que es la exhortación más repetida en todas las lecturas del Evangelio. No tengan miedo. Esta frase, esta advertencia, esta exhortación de no tener miedo refleja las muchas formas que el temor adquiere. Y el temor asalta el corazón del misionero, porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la pérdida de la reputación. Jesús contrapone al miedo una verdad superior, la providencia del Padre, que cuida, dice la lectura, hasta de los gorriones y conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. Jesús nos confía el testimonio valiente, cuidado. Lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde las azoteas, dice claramente Jesús. Este evangelio no es para ser ocultado, ni susurrarse en voz baja. Debe ser una luz que debe brillar, sed la luz del mundo, y la luz no se pone debajo de la cama, sino se lleva a lo más alto para que ilumine desde allí a todos, incluso en los ambientes más hostiles. Esta fidelidad nuestra ante los hombres será reconocida por Jesús ante el Padre. Y Él nos promete solemnemente lo que hará en el juicio que atravesaremos cada uno de nosotros ante el Padre. Pues no se trata de una confesión ocasional, sino de una vida entera que se declara por Él con obras, no solo con palabras, sino también con decisiones. Cristianos de hoy, no tengamos miedo de vivir y proclamar la verdad del Evangelio. Ahora que vivimos tiempos de relativismo, de superficialidad, de persecución sutil, ¿no? ¿Cuántas veces se nos persigue sutilmente con juicios o con chismes, habladurías? No, Jesús nos invita hoy día a ser muy audaces en cuestiones de la fe. Muchos creyentes de hoy viven ocultando, maquillando, ¿no? Bajando el volumen de su fe, por miedo al que dirán, por conveniencias. Pero Jesús dice, lo que escuchen en la intimidad, grítenlo desde lo alto. A ver, ¿quién se atreve, mis hermanos? Nuestra fe no es un asunto privado, sino una fuente pública de vida, con un sentido claro de consuelo, pero especialmente de verdad. Y aquí Jesús nos libera de uno de los mayores temores, nos lo ha dicho en esta lectura. ¿Cuál es el mayor temor que tenemos? La muerte. Él nos recuerda que el alma vale más que el cuerpo y que nuestra vida entera está en manos de nuestro Padre. Esta certeza será la que nos va a permitir vivir con felicidad, con libertad, sin negociar la verdad, ni disfrazar el evangelio que estamos llamados a difundir, a testimoniar, por hacerlo de una manera más cómoda. Hacemos nuestra oración final. Señor Jesús, tú que enviaste a los 72, también hoy nos llamas por nuestro nombre y nos envías como mensajeros de paz, como sembradores del reino, como testigos de tu compasión entre los que sufren. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias por enseñarnos que la fe puede tocar tu manto y sanar, que incluso cuando todo parece perdido,
Tú traes vida donde hay muerte. Gracias por confiar en nosotros para anunciar tu reino, por darnos autoridad para liberar, curar y levantar al caído. Enséñanos a vivir como verdaderos discípulos, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, valientes en la persecución, perseverantes en el camino, confiados en la promesa de que tu Espíritu hablará en nosotros. Padre, que no tengamos miedo ni al rechazo, ni a la pobreza, ni al juicio de los hombres. Tú cuidas de los gorriones, cuanto más cuidarás de nosotros, que valemos más que muchos de ellos. Haznos pregoneros desde las azoteas, misioneros de esperanza, obreros de tu mies, testigos tuyos en medio de las plazas y del dolor, y que al final de cada jornada podamos decir: no fuimos solos, caminamos contigo. Tu paz nos sostuvo, tu palabra nos guió, tu reino ya está aquí. Amén. Amén, amén, mis hermanos, amén. Esta ha sido nuestra entrega de un nuevo programa y agradecemos mucho a todos por habernos acompañado en Sintonía Divina. Nos vamos llenos de esperanza, sabiendo que Jesús no solamente nos llama, sino también nos envía y nos da el poder de su Espíritu para llevar paz, para llevar consuelo a quienes más lo necesitan. Recordemos además que el camino del discípulo no está exento de pruebas, pero nunca estaremos solos. En cada paso el Padre nos cuida, el Hijo nos guía y el Espíritu habla en nosotros. Que esta semana vivida con la palabra sea semilla para una vida misionera, valiente y confiada. Que no nos falte nunca la fe para tocar su manto, ni la humildad para ser enviados, ni la voz para anunciar su reino desde lo alto, desde lo público y a toda voz. Y si alguna vez el miedo toca nuestra puerta, recordemos esto que nos ha dicho el Señor, que nuestra vida vale más que muchos gorriones. Hasta la próxima semana, mis hermanos, y que la paz de Cristo se quede con ustedes y allí en cada casa donde vayan sean recibidos para entregar esta paz. Hasta la próxima semana y sigamos en sintonía divina. Que la paz de Jesús los acompañe siempre y permanezca con ustedes. Dios les bendiga.